En este capítulo, queridos amigos, vamos a poder ver tres escenarios, tres contextos en los cuales Jesús tiene encuentros con quienes serán poderosos testigos en favor del Evangelio. Uno de ellos tal vez no pensó serlo, estaba lleno de dudas, de preguntas, pero tal vez te representa a ti y a mí en nuestra propia jornada de comprender el alcance del Evangelio. Así que quédese junto a nosotros aquí en Lecciones de la Biblia y veamos cómo nosotros también podemos ser testigos de Jesucristo. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3. Gracias por estar junto a nosotros en esta nueva semana, en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Estamos ya avanzando a la cuarta lección, en donde estaremos viendo justamente el testimonio de algunas de las primeras personas que entraron en contacto con Jesús en su ministerio público. Algo de eso ya anticipábamos en la lección pasada junto a nuestro invitado, Pastor Ramón Pérez. Gracias por gentilmente aceptar la invitación para esta nueva semana. Gracias, Pablo. Un gusto estar aquí nuevamente. Vamos a invitar a través de la oración a que Dios esté junto a nosotros, que como ya lo hemos destacado en otros momentos, independiente de donde usted esté, usted también pueda participar en estos diálogos y que el Espíritu Santo nos dirija a todos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de ir a tu palabra, de encontrar en este texto las experiencias, las palabras, los primeros testimonios de quienes entraron en contacto con tu Hijo Jesús en su ministerio público. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender ese testimonio también como tu palabra para nosotros. Ese testimonio como una forma de acercar la experiencia de ellos a lo que puede también ser nuestra experiencia. Tal vez nuestros trasfondos distintos nos separan varios siglos y sin embargo tú eres el mismo y el Evangelio no ha cambiado. Sigue siendo esas buenas noticias que puede transformar nuestra vida. Puedas tú también estar aquí en medio de nosotros en este diálogo, enriqueciéndolo con esas vislumbres que tan solo vengan de ti. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya se anticipó de alguna manera cómo Juan fue el primero en dar testimonio de Jesús y de hecho está ahí, implícito, inserto bien en el núcleo de lo que es este prólogo, ¿ya? Como Juan, no siendo luz, vino sin embargo como testigo de la luz. Sin embargo, veremos a otros personajes también. Hay quienes se aproximan a Jesús justamente debido al testimonio de Juan y otro lo viene a buscar de noche, ¿ya? Como es Nicodemo. Así que de ahí vemos, ¿no es cierto?, un poco el panorama de lo que vamos a estar revisando en esta oportunidad. Ahora, ya se ha mencionado la importancia de los testigos. Tal vez podríamos repasar un poquitito eso. ¿Qué está pretendiendo Juan al irnos colocando a estos personajes bien en el inicio de su evangelio? Bueno, hablábamos desde la primera lección de este propósito, de este objetivo que tiene Juan en mente y que aparece en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo declarado de Juan. Está al final, pero es el objetivo que él tiene en mente desde el principio. Y pareciera que todo su evangelio está arreglado de esa manera. Y creo que por eso la guía de estudio utilizó este método que es justamente partir hablándonos de las señales, de esas obras grandiosas que Cristo hizo, como dice también el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Entonces, primero, manifestaciones gloriosas que fueron visibles para mucha gente que podía dar testimonio. Porque esto de que estas cosas están escritas para que creáis que Jesús era el Cristo, requerían la confirmación de testigos. Ya veíamos cómo en el caso de Juan estaba, y lo leíamos la semana pasada,
esa declaración de que él vino como testigo para dar testimonio, lo que parecía ser redundante, pero es para enfatizar la idea legal del testigo que da un testimonio de manera judicial o ante una corte, que es capaz de dar un testimonio cierto. Por lo tanto, estas personas que van a aparecer y que aparecen aquí mencionadas en la lección de esta semana, son personas que tuvieron la oportunidad de ver, de tocar, podríamos decir, de oír al Verbo hecho carne y que ahora nos ofrecen su testimonio individual, cada una de ellas. Y es interesante que el testimonio de Juan viene como una negación. Yo no soy el Cristo. Y es interesante esto porque hoy vemos tantas personalidades que tal vez pasan a ser tan importantes como el Evangelio mismo. Hoy no es un misterio que hay bastante gente que, llamémosle así, tiene su ministerio en YouTube o redes sociales y pareciera que la gente finalmente los sigue a ellos y está condicionado a ellos, a su persona, si su fe está bien, robusta o si tambalea. Juan nos da un modelo bastante distinto. Él no está buscando protagonismo. Él entiende que su rol, tal vez, digámoslo así, es instrumental para conducir a la persona de Jesucristo. Vemos ahí en el versículo 19, este es el testimonio de Juan, capítulo 1 de Juan, versículo 19. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó, y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Qué tentador podría haber sido para él, con la reputación que él ya tenía, con el respeto que se había ganado, con las multitudes que iban a él a ser bautizados. Habría sido muy fácil para él decir, sí, yo soy el Cristo. E inmediatamente tal vez se habrían alineado muchas voluntades en torno a él. Pero él sabe que ese no es su lugar. Él sabe que no es ese su propósito. Yo quería apuntar un aspecto positivo. Quiero ahí volver a la idea que tú mencionabas, pero antes, en el versículo 19, cuando habla de que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, quiero destacar la parte positiva de la indagatoria. Quiero pensar que había un interés, a lo menos de conocer, por boca de él, que estaba ahí, quién era, porque le preguntan, ¿quién eres? Incluso dicen más adelante, necesitamos una respuesta, tenemos que dar respuesta, versículo 22, a los que nos enviaron. Por lo tanto, había, no sé si un interés genuino, pero por lo menos había un proceso de indagatorio para buscar de parte de Juan su palabra y testimonio. Y Juan la da, la ofrece. Ahora, lo interesante, ahora sí conectando con lo que decía respecto a cómo él se presenta o se representa ante los que le escuchaban. No elige términos así, ¿cierto?, grandilocuentes, sino que él más bien elige definirse como, y citando a Isaías como la voz de uno que clama en el desierto, versículo 23. Yo escuchaba a alguien de una determinada denominación cristiana hace un tiempo atrás decir, algo nos está pasando en el mundo cristiano, porque hoy día la gente no le basta con llamarse pastor, dice, o profeta incluso, dice. Hoy día la gente se autodenomina como apóstol, dice. Decía esta persona, incluso un poco cercana, digamos, a esa corriente de la que estaba hablando. Pero decía, debe haber un problema en nosotros, en el mundo cristiano, que hay entre nosotros gente que elija definirse de esa forma, que no le baste ya un nombre que implique servicio, sino que implica jerarquía. Claro, los apóstoles no implicaban jerarquía en el Nuevo Testamento, pero se ha desnaturalizado tanto el término que hoy día para muchos implica jerarquía. Y Juan, teniendo la posibilidad, como tú dijiste muy bien, de aparecer con un buen nombre que lo representara bien ante los demás, dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y esa era la función, enderezad el camino del Señor. O sea, preparad el camino del Señor. Juan era consciente, no conocía todas las cosas. Tú mencionabas en otra lección o repaso que hacíamos cómo no había la misma comprensión en los lectores de Juan, lógicamente, que tenemos nosotros hoy día. Tenemos toda la película, Juan la estaba desplegando delante de los que iban a leer su evangelio, pero nosotros tenemos la ventaja de tener todos los detalles. Y sabemos, por lo tanto, que Juan mismo no tenía tampoco, el Bautista, toda la comprensión. Pero su comprensión alcanzaba a entender que era un mensajero que tenía que preparar el camino. Por lo tanto, algo grande venía en camino.
y Juan lo va a ir conociendo, lo va a ir sabiendo, como se deja ver en los versículos siguientes. Así es. Y esta voz, ¿no es cierto? Versículo clave me parece acá. Justamente viene de Isaías, Isaías 40. Isaías 40 también es como un punto de inflexión en ese libro. Es donde ya comienzan, digamos, estos cánticos en donde la restauración del pueblo después del exilio que todavía vendrá. O sea, Isaías está escribiendo anticipadamente de los eventos que sucederían. Y ese vuelco de ellos ya poder regresar del exilio, habiendo ya cumplido, voy a usar la palabra, su penitencia, ¿ya? Estando en el exilio. Y cómo entonces ahora este camino debe ser allanado y habrá un pregonero anunciando. ¿Por qué? Porque el que entrará de regreso del exilio a su pueblo es Dios, ¿ya? O en este caso es el Mesías en la persona de Jesús. Y como está esa figura real encabezando esa procesión de regreso, hay que enderezar el camino, hay que reparar los baches, hay que tapar, ¿no es cierto?, esos baches y dejar todo liso para que esa procesión avance porque el rey la está encabezando. Es una figura muy, muy hermosa, pero Juan dice, en todo eso hermoso y grandioso, yo soy solo la voz, solo esa voz. Otro es la palabra, como ya veíamos en el prólogo, es otro el logos. Jesucristo es la palabra, yo soy solo esa voz para esa palabra. Y qué bonita analogía también para nosotros. No somos Jesucristo, no somos nosotros el Evangelio como tal, no nos predicamos a nosotros mismos, como también lo dice el propio apóstol Pablo de cierta manera, pero lo que estamos predicando, lo que estamos entregando, para lo que nuestra voz sirve de plataforma, es lo que puede transformar una vida. Es lo que ha transformado ya muchas vidas. Y por lo tanto no es menor lo que nosotros estamos haciendo aquí. Por lo tanto el testimonio de Juan me parece que nos llega revestido de mucho realismo, es muy aterrizado, él conoce muy bien su lugar, pero también sabe que él está en la presencia y pudiendo también contribuir para que quien es importante sea reconocido. Y me parece que ese es nuestro rol también. Bueno, y dice que Él es la voz, como decías muy bien, y hay un llamado, preparar el camino. Estoy recordando un libro, Cristo en Isaías, de Meyer, que describe, comenta el capítulo 40 de Isaías de una manera muy poética, muy hermosa, y habla justamente de esos mensajeros y también los trabajadores que iban delante normalmente de una comitiva real. Porque los caminos de la época, bueno, en realidad algunos de los caminos de hoy no han cambiado también. No han cambiado mucho, ¿cierto? En algunos de los lugares, Sí. yo creo, de nuestra Sudamérica amada. Pero en aquel tiempo se hacía necesario un mayor esfuerzo y que funcionarios, digamos, fuesen delante para preparar el camino a la comitiva real. Además que eran caminos tortuosos en medio de las montañas. Meyer lo compara un poquito también con la geografía de Afganistán, por ejemplo. Claro, lugares de mucha montaña y donde es difícil trabajar. Juan está llamando también, el Bautista está llamando a personas que puedan hacer ese trabajo. Quiero pensar que los que también están aquí esta semana, la lista de los testigos, que fueron los primeros que creyeron y lo siguieron, se unieron a este llamado, respondieron al llamado de Juan el Bautista, en parte de preparar el camino del Señor. Claro, no es el ejército que hubiésemos esperado. Spurgeon dice en un sermón titulado El Cristo crucificado que a quienes llama son a los pescadores de Galilea con olor, digamos, al mar de Galilea. Es decir, no eran los intelectuales griegos. Ese sermón, de paso, les recomiendo a nuestros televidentes que lo lean, El Cristo crucificado de Spurgeon. Pero él contrasta la sabiduría griega, el mundo griego, el pensamiento, la tradición, todo eso, con los que serían parte, digamos, del ministerio de Jesús. Y son en realidad los que vienen a ayudarle para preparar el camino también. Es un cuadro muy curioso, así como reparábamos en Juan el Bautista, Claro. vestido de la manera que estaba, los que van a escuchar y aceptar primero la palabra de llamado de Cristo al ministerio, no van a ser los que están en la primera línea en términos de formación, de calidad académica, lo que nos habla de que el Señor está dispuesto, como lo veíamos también en relación con Juan, no a trabajar con el que parece ser mejor en términos humanos, sino con el que tiene una actitud de espera y de entrega. Uh-huh. Y es bonito ver cómo Juan, cuando a él le preguntan, bueno, si no eres entonces ni el profeta, ni el Cristo, ni Elías, ¿por qué bautizas? Bueno, es que yo solo bautizo con agua, el que viene después de mí, ¿no es cierto?
Él bautiza, ¿no es cierto?, con fuego, con el Espíritu. Básicamente esa es su respuesta. El que viene después de mí es más que yo. Básicamente eso es lo que le está diciendo. Y más adelante, claro, los propios discípulos de Juan sienten cierta incomodidad al ver cómo la gente empieza a seguir más a Jesús y pareciera que su maestro tan querido, Juan, está quedando relegado. Pero Juan también entiende y dice, es necesario que él crezca, que yo mengüe. Porque el que viene después de mí es más que yo. Básicamente esa es la idea, ¿no? En ese punto que mencionabas, porque generalmente leemos el versículo 29 cuando Juan ve a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero efectivamente antes, ya en el versículo 27, dice, este es el que viene después de mí. Bueno, y antes en el 26 dice, pero en medio de vosotros está uno, Claro. a quien vosotros no conocéis. O sea, yo imagino lo que habrán pensado los que venían para interrogarlo y escucharlo, cuando él no solo se define a sí mismo, sino que ahora habla de otro. Eso es confuso, tiene que haber sido confuso. ¿Y quién es? Entonces, exacto. Dinos si es que sabes, dinos. Pero es que tratemos de ponernos en el lugar de ellos. Vinieron para interrogarlo, enviados por los dirigentes de Jerusalén, y ahora se encuentran con que el problema no es él, sino que les dice, no, si yo en el fondo no pinto nada, ¿cierto? O sea, yo aquí soy simplemente la voz, pero viene otro detrás de mí y ya está en medio. O sea, creo que la confusión ya fue mayor. Así es, y imagínense lo que dice ahora en el 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí. A ver cómo, viene después, pero está de antes, no entendemos nada básicamente en la comitiva. Viene finalmente la señal, aquel sobre quien, leo versículo 33, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y Juan, perdón, dice, yo no lo conocía, ¿cierto? Ajá. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y ahí está de nuevo lo que comentábamos desde el comienzo nosotros y que es la señal, pero también la palabra que acompaña a la señal. O sea, habrá una señal, pero el Padre le da también una revelación o le dice, mira, aquel sobre el cual descienda el Espíritu y permanezca en él, ese es aquel. Y Juan entonces cuando lo ve ocurrir en la persona de Cristo, no le queda duda alguna de que él es el que esperaba. Llama la atención esto, yo no lo conocía, pues eran primos, pero no lo conocía en esa faceta de Mesías. Sin duda él sabía del nacimiento especial, las circunstancias sobrenaturales que rodearon el nacimiento de Jesús. Su propio nacimiento, el de Juan, también fue especial. Su madre, de haber sido estéril tanto tiempo, luego concibió a avanzada edad. Pero llama la atención, yo no lo conocía, pero resulta de que él era tan familiar para él, su primo, era mucho más que eso. Y creo que ahí hay una conexión muy interesante. Para muchos de nuestros amigos que nos ven, no es que se desconozca el mensaje del Evangelio cristiano. No es que la Biblia sea algo del todo desconocido. Todo el mundo sabe que es el libro más vendido. No es que se desconozcan estos elementos, pero todavía no ha pasado a ser algo que transforme para vida eterna. Pero está tan próximo a nosotros, solo que no lo hemos visto bajo esa luz. O no nos hemos dado la oportunidad de realmente tomarlo en serio, si es por usar esa expresión. Me parece que lo que a Juan le toca experimentar, también estamos llamados a pasar por esa misma experiencia, de que no dejemos que el entorno ya tan familiar se torne común, sino que veamos en Jesucristo algo que es distinto, esto que es más, esto que es mejor. Y básicamente el testimonio de Juan hacia allá está apuntando. Se nos acabó el tiempo. Vamos, algo yo sé que, pero vamos a hacer una pequeña pausa y queridos amigos, ya estamos de regreso junto a ustedes. Hola amigos, es un gusto poder encontrarnos una vez más. El día de hoy quiero presentarte la guía de estudio Espíritu Santo, el Dios detrás de escena. Quizá tengas preguntas al respecto de este tema, pero para poder encontrar las respuestas debes estudiar a la luz de la Biblia. Y es por eso que quiero invitarte a que solicites este material de estudio al número que está apareciendo en pantalla y le haremos llegar gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Te esperamos. .
Ya estamos junto a ustedes, queridos amigos. Muchas gracias por sus saludos también, por la interacción que se puede dar junto a ustedes. Y bueno, volvemos a la interacción que estábamos teniendo justo antes del quiebre, porque había una idea y ahí Sí. sí, doy el pase de Sí, inmediato. no, es que a propósito de lo que estabas diciendo, pensaba en esto de la iluminación, porque del Espíritu. Y ya habíamos dicho también en otra lección anterior que estaba presente en San Agustín el tema de la luz interior. Esta iluminación, sin embargo, de la que hablábamos en lecciones pasadas y ahora en esta, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que permite que se haga efectivo lo que dice el capítulo 1, que esa luz verdadera alumbra a todo hombre que viene a este mundo, pero hay unos que la rechazan, otros que la aceptan. A los que la aceptan les permite llegar a ser hijos de Dios. Y en el caso de Juan es interesante ver cómo él recibió esa luz, la siguió hasta donde le llevó, con vacilaciones, como lo vemos en otros momentos también, que es propio y natural de avanzar en lo que también Pablo, cuando habla de Abraham, llama en esperanza contra esperanza. Es decir, una fe que se construye en oposición. Nunca la fe se construye en forma lineal, sin ningún obstáculo, sino que la fe se tiene que enfrentar con elementos que son contradictorios, que la ponen en entredicho. Y entonces tiene que avanzar, superando esa oscuridad que se presenta. Bueno, el Espíritu nos hace transitar de esa zona oscura a esa zona completa y totalmente iluminada. Y creo que Juan está madurando en estos versículos que estamos leyendo en su comprensión de alguien que, como tú decías muy bien, le era conocidísimo, pero que ahora lo está viendo bajo otra luz. Y eso tiene que haber sido especialmente impactante para Juan, porque aquel a quien había sido llamado a anunciar estaba más cerca de él de lo que podría haber pensado. Se iba revelando en una luz cada vez mayor. Y yo creo que esa es también una manera de comprender cómo es la relación que nosotros tenemos con el Señor. El Señor espera que esa comprensión vaya creciendo, que no se dé en un instante y se apague, sino que sea una luz que vaya aumentando en intensidad. Sí, y me parece también que Juan no toma atajos, o más bien, no hace rodeos, más bien, y va directo. Aquí está el Cordero de Dios. Algo que tardaremos todo el Evangelio en entender, algo que los discípulos también tardarán todo el desarrollo del ministerio público de Jesús a entender, incluso llegando a la cruz, incluso posterior a la cruz lo entenderán plenamente, para qué había venido Jesucristo realmente. Y sin embargo, así es como lo presenta Juan. ¿Cuánto de eso entendía Juan? ¿Cuánto de esa frase, Cordero de Dios que quita el pecado, cuánto de eso él entendía en términos de sus alcances, de lo que eso iba a implicar para Jesús? No lo sabemos. Pero ya lo que dijo y lo que entendía, hasta dónde lo podía entender, es profundo, porque hay un sentido sacrificial en eso. El Cordero del sacrificio que quita el pecado, pero también la imagen de Isaías 53. Entonces, allí hay un tema profundo, muy profundo, que seguramente también tocó fuertemente a los que estaban escuchando a Juan, porque cómo moverse de ese nivel de lo declarado respecto al sacrificio, la ofrenda y la expiación en el Antiguo Testamento a una realidad presente y cercana que se estaba revelando en su propio tiempo, al margen o como continuidad del sistema sacrificial. Por lo tanto, también estamos en un cambio de época y eso es muy importante subrayarlo. Sí, bueno, ya habíamos visto cómo este habitar entre nosotros del Verbo justamente apunta al santuario, y aquí estamos entonces bajo tal vez el símbolo más representativo del santuario, que es el sacrificio del Cordero. Un judío empieza a construir los puzzles en base a la escritura que tenía. Nosotros, como ya se ha destacado, tenemos tal vez cierta ventaja, ya tenemos esos escritos, tenemos ahora el Nuevo Testamento, hemos tenido el tiempo de una reflexión que se ha dado a lo largo de siglos de la vida de la iglesia cristiana, pero esto ahora tiene que materializarse en creer, y ahí está el desafío. Ahora, vemos ahora entonces una transición en el versículo 35, allí del capítulo 1, dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que los seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Aquí somos introducidos entonces con los primeros discípulos de Jesús,
que curiosamente hasta ese momento venían siendo discípulos de Juan. Pero se produce esta transición. ¿Qué habrán visto? ¿Qué entendieron en lo que su ahora ex maestro les dijo? Que estuvieron dispuestos a seguir. Y esta pregunta, ¿no?, tan intrigante, ¿dónde moras? No es la típica pregunta que hacemos hoy. Pero ellos empiezan a asomarse ahora como nuevos testigos de Jesús, ¿no es cierto?, de este Cordero, tal como lo había presentado Juan. Y de hecho encontramos dos parejas, ¿cierto? Está la pareja de hermanos y la pareja de amigos. Claro. Y van a ser confrontados también con esta invitación y van a responder al llamado, pero van a responder de manera un poquito distinta. Después vamos a ver la pareja de amigos, pero volviendo a la pareja de hermanos, pareciera que esta respuesta, cuando dice en el versículo 38, retomándolo ahí, ¿cierto? Volviéndose a Jesús y viendo que lo seguía, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Venid y ved. Que eso es algo un poco parecido a lo que luego le dirá Felipe a Natanael, ¿cierto? Que también será una invitación para que pueda verlo. El testimonio se basa en lo que vemos, es decir, en lo que hemos visto y oído. Se basa en nuestra experiencia. Esa generación, volviendo a la idea, a la figura que va a ser recurrente en todo este trimestre, de esa nueva generación de creyentes a la que Juan tiene en mente cuando escribe su evangelio, terminando el primer siglo, es una generación que, como está lejos del momento que ocurrieron estos hechos aquí narrados, necesita, depende del testimonio de otros, pero esos otros no son simplemente personas que vieron, que fueron espectadores, que oyeron, sino que participaron en términos de experiencia, es decir, que aceptaron, que decidieron seguir al Maestro, avanzar en la dirección de su voluntad. Hay otros que vemos nombrados o mencionados, simplemente algunos, ni siquiera sabemos el nombre, porque simplemente estuvieron allí como esos que fueron enviados desde Jerusalén a preguntarle a Juan, ¿cierto? Oye, pero ¿quién eres tú? Y ni siquiera sabemos el nombre de ellos, porque pasan a un segundo plano, porque son de aquellos que quedan ahí, o sea, al margen, porque no creyeron o por lo menos no lo siguieron, a lo menos en un primer momento o hasta donde los evangelios nos permiten conocer bien la historia. Pero otros, como estos, se acercaron a su intimidad. Uno podría incluso pensar que esa expresión donde vives tiene mucho que ver con el hecho de la cercanía, la proximidad, algo tan importante en ese lugar del mundo. Entonces tiene que ver con intimidad, es decir, no es algo casual, no es, oye, aprovecho de preguntarte, ya que estás aquí aprovechando la oportunidad como solemos hablar hoy día nosotros. De paso. De paso. Mientras que todo el tiempo lo teníamos planificado. Está claro. Pero no, es algo que es diferente, que se hace en torno a una mesa, que se hace en términos de dónde te vas a hospedar o quédate con nosotros, los caminantes a Emaús, ¿cierto? Es decir, tiene que ver con la proxemia, dice Michel Maffesoli, un profesor de sociología de la Sorbona, que dice que es la característica también del hombre moderno, que lo menciono porque a veces pensamos que es difícil conectar con la gente hoy día, pero utilizando este concepto de proxemia de Maffesoli, yo diría, la gente más que nunca necesita la proximidad. Cuando vino la pandemia, se pensó la gente feliz, porque lo único que la gente quiere es vivir en las redes sociales, con la tablet, el celular y todo. Pero pasamos por la pandemia y la gente lo único que quería era salir a encontrarse con otras personas. Por lo tanto, ni la peste, digamos, ni la pandemia logró borrar la necesidad de proxemia, de proximidad. Y es de lo que nos habla el Evangelio de Juan, de la cercanía, de la intimidad. El testimonio de estas personas es valioso porque conocieron a Jesús en su intimidad. Estuvieron cerca de Él, lo más cerca o próximos de Él. Y yo me pregunto, ¿qué habría pasado si ellos nos dicen, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde hospedas? ¿Qué pasa si hubiesen dicho, no, es que nos llamó la atención a algo? O no, si hubiesen mantenido en la periferia de la mera indagatoria, la curiosidad. No, casi hasta se hicieron los invitados, diría yo. Ya que tengo un vaso de agua, aquí es como, me da un vaso de agua que tengo tanta hambre y no tengo dónde dormir, ¿no es cierto? Básicamente le dijeron a Jesús, podemos acompañarte y quedarnos contigo. Queremos saber más, necesitamos compartir, necesitamos ver cómo lo que se nos ha dicho de ti, cómo se materializa, o sea, cómo vives, qué quieres enseñar y cómo eso viene respaldado finalmente con cómo vives. Me parece que también ahí hay un desafío para nosotros, si es que hemos de ser testigos también, de cierta manera. Se nos entrega, se nos confía también ese desafío. Y qué bueno que tocabas sobre esto de la proximidad, porque depende de nosotros. A veces partimos de una base, no, la gente está dura, está fría, no quiere. Una y otra vez yo me doy cuenta de que eso no es así.
hasta hace poco viajé en bus. Fue muy fácil comenzar a conversar con la señora que venía al lado. Ella entró, su hijo la vino a dejar directamente al bus, al asiento del lado. Ese fue un punto de contacto obvio. Veo que su hijo tiene un profundo interés en usted, que bueno, sí, y empezó el diálogo. No es difícil entablar conversación. ¿Y a dónde va? ¿Y usted qué hace? Ah, qué interesante. Es solo el querer tomar esa iniciativa y apuntar hacia que no tenemos miedo de abrirnos un poco y compartir nuestra experiencia. De alguna manera los discípulos se estaban exponiendo también, que no iba a suceder, pero en las relaciones humanas uno siempre se expone. ¿Puedo ir a visitarte? Uno se expone a que uno le digan no. O ¿puedo decirte algo? No. ¿Quién eres tú? No quiero nada contigo. Uno sí se expone, pero es necesario si es que vamos a entrar a relaciones significativas. Y estos primeros testigos estuvieron dispuestos a eso. Ir a lo desconocido, descubrir quién era Jesús. Ellos, en principio, desligarse también de la tutela de Juan para ahora pasar una nueva experiencia con Jesús. Siempre hay riesgos en eso, humanamente hablando. Pero eso los hizo los poderosos testigos que llegaron a ser. Y el testimonio que tenían o que desarrollaron primariamente, aunque se fue perfeccionando, como lo hemos dicho en lecciones anteriores, pero las declaraciones son sorprendentes. Por ejemplo, en el caso de Andrés, cuando encuentra a Simón, le dice, hemos encontrado, versículo 41, al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Esa es una declaración extraordinaria en la época. Es decir, no es simplemente a un profeta. Veíamos en otros relatos del Evangelio de Juan, en lecciones pasadas, que la gente va ganando una comprensión de a poco, digamos, primero como profeta, como la mujer samaritana, después ya como cuando Cristo se revela a él como el Mesías, pero aquí salta enseguida con la declaración, ¿cierto? Hemos hallado al Mesías. Sí. Y bueno, se va dando como una seguidilla, ¿no es cierto? Algo en cadena, porque al día siguiente Jesús se propuso salir a Galilea, dice ahí, verso 43, y encontró ahora a Felipe. Así que, claro, el primer contacto fue con Andrés, Andrés lo llevó a su hermano. Ahora Felipe, y Felipe también no queda indiferente frente a lo que es este encuentro con Jesús, y por lo tanto él ahora va, y dice el verso 45, encontró a Natanael. Qué bonito esto, lo encontró, o sea, lo andaba buscando, no fue fortuito. En su mente se configuró una idea muy clara: yo necesito hablar con esta persona. Y después entendemos por qué. Natanael era alguien que también estaba buscando. Jesús puede hablar muy bien de Natanael. Versículo 47, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y es interesante ver cómo Ellen White, comentando sobre este pasaje, señala de que Natanael justamente estaba en ese momento, en un momento de devoción, de oración, pidiendo orientación respecto a los tiempos en los que estaban, la llegada del Mesías, quién sería, y llega la respuesta. A mí me llama la atención porque Natanael respondió, como sabemos, versículo 46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Sí. Y Jesús le responde con, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Son distintas. Él lo mira menos, pero él lo exalta. Y sí, llama la atención porque Jesús podría haberle dicho, ¿y qué me dices tú si estabas confundido hace poco debajo de la higuera? ¿Sí? Sí. Podría haberle dicho eso sacado en cara, que claro, es de paso como habitualmente, no habitualmente, pero a veces tratamos a la gente. Pero Cristo lo que hace es poner el acento en lo positivo, sí, y no se ve o no cede a la provocación, ¿cierto?, del recelo que tenía él, sino que más bien sale al encuentro de él, de su necesidad, para conectar con él en la situación en la que él se encontraba. Claro. De alguna manera vemos un caso, yo diría, similar a Tomás, que lo veremos en otro momento, pero es Tomás, el caso de Tomás respecto a la duda, respecto a la incredulidad, esa fe que está luchando, como tú decías antes, ¿cierto?, que está haciéndose preguntas, que también a veces nosotros huimos de las personas que se hacen preguntas, pero que no es malo en sí mismo hacerse preguntas. Si vamos a Dios para que nos ayude a descubrir la respuesta a esas preguntas, no hay problema. El problema sería quedarnos con las preguntas y alejarnos de Dios. Pero parece ser que Cristo conoce perfectamente que lo que hay en Natanael es una gran necesidad.
y por eso que decide perseverar para acercarlo a una mayor comprensión de sí mismo, que por lo que vemos luego, ¿cierto? Sí, en realidad logra y consigue su objetivo en el versículo 49, porque Natanael, que parte diciendo de Jerusalén puede salir, perdón, de Nazaret puede venir algo bueno o salir algo bueno, termina diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. O sea, claramente hay un cambio. Condición de entrada, condición de salida, lo estábamos llamando en las lecciones anteriores. Sí. Así que entra con desconfianza, pero sale fortalecido, ha encontrado una respuesta, como tú decías, que estaba buscando, y lo ha encontrado en una persona concretamente, en Cristo. Y me parece que aquí hay un modelo, tanto en cómo Natanael aborda la situación y como Jesús, lo que recién destacabas, ¿no? El hecho de que rescata lo positivo. Si vamos a ser testigos eficaces, también tenemos que tener ese abordaje constructivo, positivo. No es prudente llegar asumiendo que la persona no tiene interés, o no es prudente, es que está ocupado, ya, es que en realidad no quiere, o me está tapando de preguntas, cuanto mejor. O sea, un testigo florece frente a las preguntas, porque puede contar, puede justamente dar respuesta de lo que en verdad sabe, pero si nadie le pregunta nada, si no hay al menos esa interacción, uno queda medio en un monólogo, ¿verdad? Que no tiene mucho sentido. Y a veces hay quienes han visto, ¿no?, que un vecino le pregunta demasiado o le hace preguntas difíciles, casi como interpretando de que no tiene interés. Y no, en esas preguntas difíciles hay alguien que está comprometiéndose en ese diálogo. Es alguien que está realmente queriendo escarbar y dilucidar elementos que lo han inquietado tal vez hace mucho tiempo. Mal haríamos en pensar negativamente, no tiene interés. Me parece que esta mirada más positiva, tanto de Natanael, sobre todo en Jesús, es también una buena pauta para seguir. Se nos ha ido el tiempo, ¿sí? Y sé que algo querías decir, pero vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y ya regresamos junto a ustedes. Hola amigos, antes de continuar con el tema de hoy, quizá alguna vez te hayas hecho las siguientes preguntas. ¿Será que Dios existe? ¿Es la Biblia un libro confiable? ¿A dónde vamos después de morir? Si estás buscando respuesta a estas preguntas, hemos preparado la guía de estudio En Busca de la Verdad. A lo largo de sus 15 lecciones encontrarás las enseñanzas de Dios para tu vida. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Ya estamos de regreso y sintiendo como el tiempo vuela, queridos amigos, realmente. Había una idea, ¿no es cierto?, que conectando con esto de las preguntas, justamente querías señalarnos. Vamos a partir por ahí. Es que mencionabas tú este tema de que a veces nosotros pensábamos o teníamos una idea equivocada de las preguntas. Cuando hay interés, tú decías, hay preguntas. Y yo estaba recordando una experiencia cercana en mi familia. Hay una sobrina muy querida, Abigail, a quien aprovecho de enviarle un saludo cariñoso, que ha visto, a pesar de que ha nacido en un hogar adventista, un poco remecida su fe en un momento determinado. Y en ese momento ella se acercó y me comentó y me hizo varias preguntas también. Y yo agradezco porque se produjo ese diálogo, porque ahora la situación en la que ella se encuentra es muy distinta. Es decir, es una experiencia de fe que ha ido creciendo, que ha ido madurando. Y por eso que estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dijiste. Y cuando eso ocurre, cuando alguien tiene preguntas, es cuando más interés deberíamos mostrar. Incluso algunas de las objeciones que se presentan, se presentan simplemente para que la otra persona ayude a sacar del camino esas objeciones, porque la persona está en la necesidad de creer. Si logramos leer bien esas señales, podríamos tender mejores puentes con aquellos que están buscando la verdad. No, y justamente esas preguntas difíciles denotan que la persona ha estado en una búsqueda, que ya ha leído, pero tal vez como hacíamos esta analogía con Juan el Bautista, yo no lo conocía, estoy en esa proximidad, pero no lo conocía bajo esta luz. Bueno, muchas de esas preguntas reflejan que la gente está en esa proximidad, está en esa búsqueda, necesita a alguien tal vez con paciencia, pero también con algo que destaca el versículo 45. Notamos ahí que Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. O sea,
una buena estrategia. Él fue positivamente a su encuentro de su amigo. Jesús también lo hizo. Pero estas objeciones, digamos, fueron confrontadas también con una base sólida. Las Escrituras así lo testifican. Se cumplen estos requisitos, se cumplen estos criterios que el texto ha dicho. Y tal vez por eso le llamaba la atención lo de Nazaret, porque Nazaret no es un lugar que aparezca. De hecho, algunos opositores de Jesús también señalan eso. Vayan y escudriñen a ver si es que alguien relevante ha salido alguna vez de Nazaret, algún profeta. Claro, el testimonio de las Escrituras respecto a Nazaret llama la atención por su ausencia, pero todo lo demás en cuanto a Jesús concuerda, y ese fue el testimonio también. Tenemos acá entonces este ciclo que está terminando, porque ya luego vienen las bodas de Caná, algo que ya hemos visto, pero donde no nos hemos detenido tanto, y es motivo también de análisis para este capítulo, justamente tiene que ver con el testimonio de Nicodemo. Y es un testimonio que viene también muy cargado de preguntas, en realidad. Es casi como que Nicodemo nos ayuda a entender la persona de Jesús a través de sus preguntas, a través de su falta de comprensión. Esto refuerza de alguna manera lo que ya veníamos destacando. ¿Quién es Nicodemo? ¿Bajo qué escenario él comienza a asomarse como un testigo? Dice la Biblia en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos, o sea, tenía un puesto. A mí me gusta poner un poquito en relación una historia que no entra aquí esta semana, pero que la vamos a estudiar después, que es la mujer samaritana. Es curioso porque la mujer samaritana, Jesús va al encuentro de ella. En el caso de Nicodemo, Nicodemo va al encuentro de Jesús. Son distintas las formas como llegan a establecer contacto con Jesús. Por otra parte, son muy distintas en cuanto a su trasfondo. Una mujer que tenía una dudosa reputación y un hombre al revés, muy respetable entre su gente. Un hombre intelectual por una parte, por otro lado una mujer que era humilde, entre comillas, que no tenía educación aparentemente formal, o por lo menos no se da cuenta de eso. Son dos personas distintas, hombre y mujer, dos formas distintas de ser un ser humano, dos miradas diferentes de la vida, pero con las mismas necesidades, porque a través de sus preguntas, lo que tú decías de Nicodemo, las dos personas están buscando la verdad y el Señor se está intentando abrir camino desde, de nuevo, una condición de entrada para que se dé luego una condición de salida. El diálogo con Nicodemo es particularmente interesante porque a ratos parece un diálogo muy especulativo sobre cosas metafísicas o trascendentes, y a cada rato el Señor tratando de conectarlo con algo concreto y algo que tiene que ver con su vida. Con la mujer ocurre exactamente lo mismo, aunque la mujer no es teóloga, pero hace mucha teología, sí, la mujer samaritana. ¿Dónde adorar? Ustedes dicen aquí y nosotros decimos aquí. Sí, hay todo un tema ahí teológico también, pero en ambos casos Jesús está intentando conectar con ellos de una manera diferente. En el fondo, a lo que apunta es a una experiencia, a que ellos no simplemente se informen. Posiblemente la condición de entrada de Nicodemo era saber, como un conocimiento, pero va a darse cuenta en el transcurso de la conversación que se metió en una situación muy estrecha o delicada, o sea, se fue a meter nada más, nada menos que con la verdad misma, con Jesucristo, claro. Y ahora el asunto iba a ser claramente personal. Claro, va a ser personal y de hecho como que Nicodemo lo da a entender, porque sus propias palabras ya anticipan que él no está frente a cualquiera y que esta entrevista lo va a colocar con alguien que le va a decir cosas, por un lado, importantes, pero que evidentemente él no puede quedar indiferente a esas palabras. Él dice, verso 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, él ya sabe de la experiencia en las bodas de Caná. Él ya sabe también de cómo Jesucristo ha expulsado a los mercaderes del templo y lo ha hecho con autoridad, y es una autoridad que la gente le ha sabido reconocer. Y por lo tanto, que ahora él lo diga así y introduzca de esta manera la entrevista que le está buscando, es casi como que sus palabras lo están condenando, ¿ya? Él no puede tomar a la ligera esta entrevista porque él ya tiene claras evidencias. Y el decir, porque vienes de Dios, no puede ser solo palabras de buena crianza. Y me parece que justamente en lo que será el seguimiento que podemos darle a la experiencia de Nicodemo, nos damos cuenta de que estas palabras, que tal vez eran un cumplido, una formalidad aquí,
pasaron realmente a ocupar un lugar importante en el corazón de Nicodemo. Él pudo sí entender de que Jesús era el Hijo de Dios, enviado de parte de Dios. Sí, no solamente iba a ser una situación personal, sino que a la vez la parte intelectual de Nicodemo lo iba a poner en un problema, porque ese rigor por la verdad, esa búsqueda de la verdad, iba a terminar colocándolo frente a la verdad misma, Jesucristo. Y eso también es una lección, me parece, importante para nosotros cuando tratamos con personas que tienen profundas inquietudes. Y a veces el trasfondo que tienen, la educación que tienen, los hace hacerse más preguntas de lo normal. Podemos huir de ese tipo de gente, pero lo que está claro es que tenemos una gran oportunidad de conectar con esas personas. Por otra parte, el hecho de que alguien aplique la lógica y la razón a la búsqueda de la verdad lo pone en la condición de que al seguir todos los pasos en el camino de las preguntas y respuestas que va obteniendo, tenga que finalmente aceptar la verdad, o sea, el peso de la evidencia. Y eso me parece que también se juega mucho en el Evangelio de Juan. Es decir, hay una revelación progresiva. Primero atrapa a la persona que está tomando una relación o cercanía o proximidad con Jesucristo, la toma en el punto en donde está, pero luego la persona va viendo que a medida que observa, a medida que escucha lo que Cristo va diciendo, no es que se produzca de alguna manera un incremento en la duda. Algunos dudan indudablemente, pero la mayoría de los personajes con los que nos vamos encontrando aquí, en esta galería, podríamos llamar de testigos, son personas que van encontrando respuestas que le hacen sentido a lo que piensan, a lo que sienten, a lo que están buscando en la vida. Y por lo tanto es ese rigor en la búsqueda de la verdad lo que termina, digamos, haciéndolos confesar que el que está frente a ellos en realidad es más que un rabí y es el Mesías. Y aún así, estoy 100% de acuerdo, hay gente que igual cree, a pesar de todo. Pero claro, decimos a pesar de todo porque Juan no nos deja de pintar con mucha claridad los conflictos que hubo siempre. Al final del capítulo 6, luego en el capítulo 7, cuando Jesús se presenta en esta fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y así, hubo algunos que creyeron, hubo muchos que luego de escuchar sus palabras creyeron, y hacia el final del Evangelio se vuelve a repetir, pero nunca desprovisto de conflicto. Hay un elemento que aquí se nos introduce también tempranamente en el capítulo 3, versículo 2. Este vino Jesús de noche. Desde tal vez el hecho de que personas como Nicodemo se quedaran debatiendo y estudiando las Escrituras hasta tarde y que una vez desocupado de eso fue a buscar a Jesús y ya por eso era noche, o también porque estaba buscando eludir el que dirán, no quería verse asociado con Jesús mientras todavía su identidad, quién era, el alcance que podría obtener o la aceptación que podría llegar a tener Jesús con los demás. Él, teniendo dudas sobre eso, lo busca de noche. Eso también es posible. Otros tal vez han querido hacer una lectura un poco más de aplicar alegóricamente, digámoslo así, que él se encontraba en un estado, ¿no es cierto?, de tinieblas, o él busca a Jesús en la oscuridad de la noche de su vida. Algunos tal vez no amparan mucho esa interpretación, pero sin duda vemos a un hombre que le falta una mayor comprensión. Jesús se lo dice, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas, así que algo de tinieblas sin duda había, pero bajo el paraguas bajo el cual estamos analizando a Nicodemo, él aún así es testigo, y algo así ya lo dijimos, ¿no? A través de sus dudas, de sus inquietudes, de esta pregunta un tanto infantil, pero ¿cómo puede alguien entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa se parece a una pregunta que harían una de mis hijas, ¿no es cierto?, que tienen de 10 años para abajo. Y sin embargo, detrás de eso hay un hombre honesto buscando, ¿no es cierto?, buscando entender. Y pareciera de que hasta eso puede ser un testimonio poderoso a favor de la verdad. Esa búsqueda incesante y a veces hasta imperfecta de la verdad es un testimonio igualmente de la verdad. Y el trabajo del Espíritu, que hace posible lo que para el hombre es imposible. Porque Nicodemo pareciera que tenía inquietudes intelectuales y preguntas en las que había dado vueltas seguramente, estaba mirando la obra de Cristo, se hacía preguntas sobre si sería o no el Mesías, pero en realidad lo que Cristo le descubre al correr el velo y lo que le revela es la necesidad de que él viva una experiencia de nacer de nuevo.
Esto me hace pensar en la parábola del hijo pródigo, cuando en ese versículo que es la parte, creo que cambia el rumbo de la historia, que dice respecto a ese hijo que está viviendo en la porqueriza o comiendo la comida de los cerdos, dice y volviendo en sí. Entonces el Espíritu es el que obra ese volver en sí, esa metanoia, ese cambio de mente. Y a lo que Cristo lleva a Nicodemo es a confrontar sus sentimientos más profundos. En realidad no tiene que ver con inquietudes intelectuales, tiene que ver en parte, pero en realidad tiene que ver con la falta de una experiencia. Entonces las preguntas aparecen en ausencia de la experiencia. Y Camuflamos esa falta con preguntas, más preguntas. Sí. el problema no son las preguntas, sino que a veces las preguntas cubren otra cosa. Cristo sabía la necesidad de Nicodemo, por eso que lo pone frente a frente con esas necesidades más profundas. Y le ofrece, para poder resolver esas necesidades más profundas, atenderlas, el nacer de nuevo. O sea, es una situación radical. Ni siquiera le dice, mira, ven y ve. Ni siquiera le dice, mira, quédate aquí unas semanas conmigo, en un retiro espiritual o en un entrenamiento teológico durante un par de meses, sino que le dice, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, mira, lo que has hecho está bien, tu formación, la tradición, el conocimiento que has obtenido, pero te falta en realidad nacer de nuevo. En realidad le faltaba mucho, ¿cierto? Es una cuestión sustancial. Entonces, pero ¿cómo todo lo que he hecho, podría haberse preguntado Nicodemo, en mi vida, todo lo que he conseguido, lo que he logrado? Claro, porque Cristo lo retrotrae a una situación inicial. Por otra parte, también entendemos que lo conecta con, de nuevo, el Antiguo Testamento, con Ezequiel, particularmente capítulo 36, donde se habla también de la necesidad de tener un nuevo corazón, de cómo el Espíritu de Dios, ¿cierto?, puede hacer esto posible, que para el hombre es imposible. Entonces, por lo tanto, un maestro religioso como Nicodemo está pensando en eso. O sea, me está hablando de eso, del Espíritu, me está hablando de la Escritura, me está hablando de algo que ya está revelado en el Antiguo Testamento. Pero Cristo tenía la característica de que aquello que estaba escrito lo hacía vivo y actual. Por eso que camino de Emaús sentían arder los discípulos el corazón, porque se producía una actualización de esa revelación que lo hacía posible Cristo. Sí. Bueno, hay todavía palabras que podremos todavía analizar más adelante en nuestro estudio y que forman parte de esta entrevista, pero nos queda exactamente un minuto para terminar este tercer bloque, así que tal vez vamos a dedicar este tiempo para estas últimas palabras y orar con nuestros amigos también. Sí, quisiéramos invitarles para que, igual como Nicodemo, aquellos que nos están viendo y que posiblemente estén lejos o se sientan así, o que tengan preguntas, inquietudes, algunos se han criado en la fe, otros están llegando a conocerla recién ahora, pero en cualquier caso tienen inquietudes, están buscando, hay algo que les falta en lo profundo del corazón, quisiéramos invitarles en este mismo momento para que abran su corazón y permitan que el Espíritu de Dios venga y obre ese cambio que para nosotros es imposible. Y vamos a elevar esta oración teniéndolos en cuenta a ustedes y pidiéndoles que Dios haga lo que acabamos de decir. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el testimonio de hombres y mujeres. Hemos estudiado algunos de los nombres de esos testigos en esta oportunidad. Y queremos darte gracias por la manera como se relacionaron contigo y cómo tu gracia les alcanzó y les permitió ir creciendo. Ayúdanos a tener la misma experiencia también el día de hoy. Bendícenos a cada uno en nuestra situación particular. Gracias por oír nuestra oración, la que elevamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor. Y queridos amigos, como siempre es habitual, queda abierta la invitación a que ustedes se unan a nosotros en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.